Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Ocaña. Estamos en la materia de Estadística Inferencial 1, Ingeniería Industrial. Estadística Inferencial por el maestro ingeniero Juan Morales. 15 del 03 del 2020. Bájale un poquito. Y vamos a empezar. Primero hablar acerca de las variables aleatorias. Bueno, permítanme un poquito. Bueno, las variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre es representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado al azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa con una gráfica, una tabla o una fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que puede haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse de un proceso de conteo. Puede ser 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones a una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad, donde probabilidad es igual a 1, es donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 es menor o igual a probabilidad. La probabilidad es mayor o igual a 0 o es menor o igual a 1 para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es una desviación estándar más 2, es una media, más 2 desviaciones estándar. Valor mínimo común es una media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de las 2 desviaciones estándares de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en determinado número de ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio puede expresarse de la siguiente forma: probabilidad X o más es menor o igual a 0.05. 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X de éxitos en determinado número de ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o menos es menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido, se podrían usar otros valores como 0.01
para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar en eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir al azar. Ahora vamos a las definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se detona con E y representa el valor promedio de resultados. Se obtiene calculando el valor de... No es necesario que un valor esperado sea un valor entero. Inclusive si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo: genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de los guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilice estos resultados y la regla práctica de desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Ok, entonces nos vamos a ver el ejemplo, sin olvidar que al utilizar la regla práctica de desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común, recordemos que es la media más 2 desviaciones estándar. En este caso la media nos dijo que era de 3.8, la desviación estándar 1, entonces es 3.8 más 2 por 1, eso es igual a 5.8. El valor mínimo, de la misma manera, una media menos 2 desviaciones estándar es 3.8 menos 2 por 1, esto nos da igual a 1.8. Con base a estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si los resultados de 5 vástagos de guisantes como los descritos sería inusual obtener un vástago con vainas verdes, porque el número de 1 está fuera de este rango de valores comunes de 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice en este ejercicio en el que vamos a identificar resultados inusuales con probabilidades, que utilicemos probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde como 0.75. En A nos dice que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, y B, calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Okay, que tenemos el gen del progenitor 1 y gen del progenitor 2, genes de los vástagos y el color de la vaina. Nos dice que verde y verde nos da verde verde y el color de la vaina es verde. Verde amarillo nos da verde amarillo y el color es verde. Amarillo verde nos da amarillo verde y el color es verde. Amarillo amarillo nos da un color amarillo. Primero vamos a calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Para eso vamos a ver nuestros datos en Minitab. Vamos a abrir este archivo de Minitab y vamos a calcular la probabilidad. Para ello nos vamos a ir, aquí ya tenemos la probabilidad. Igual nos podemos ir a estadística básica, o a gráfica, distribuciones de probabilidad. Y nos vamos a ir a normal. Aquí le ponemos nuestra media, que nuestra media nos decía que era una media de 3.8 y una desviación estándar de 1.
Aquí para ello tendríamos que calcular nuestros 8 datos en X. Entonces aquí ponemos X, ponemos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya tenemos nuestros datos. Nos vamos a calcular distribuciones de probabilidad normal. Aquí nuestra media, aquí nos dice que nuestra media es de 3.8 entre deviación estándar de 1, y nos dice que vamos a calcular este de aquí. Para poder ver nuestra probabilidad, es en esta parte de aquí. Calcular. Aquí tenemos nuestros datos y nos pide que obtenemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces nuestra probabilidad de obtener 3 guisantes con vainas verdes vamos al número 3, y nuestra probabilidad es 0.023071. Esa es nuestra probabilidad de tener 3 guisantes con vainas verdes. B, la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Disculpa que ya lo tenía. Entonces tendríamos que hacer una suma donde incluiríamos de la probabilidad 3 a la probabilidad 2, a la probabilidad 1 y a la probabilidad 0. Es la suma de estos números de aquí, ya redondeados, y nos da 0.0274. Distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes pasos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente éxito o fracaso. La probabilidad de éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para las distribuciones de probabilidad binomial. E y F significa éxito y fracaso. P es igual a la probabilidad de un éxito. PF, probabilidad de un fracaso. N, número de ensayos. X, número específico de éxitos en ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxito en un ensayo. Q denota la probabilidad de fracasos en un número de ensayos. Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito. Es siempre el éxito E, siempre y cuando su probabilidad signifique como P. El valor que se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que es igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Aquí podemos ver un ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo 0, según datos del programa Great New York Blood. Obtener la siguiente probabilidad si seleccionan 5 donadores al azar.
Número de ensayos va a ser 5 y probabilidad va a ser 0.45 como nos lo está especificando de este lado. Vamos a calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo 0. Para eso vamos a abrir nuestros datos que tenemos aquí. Y vamos a primero calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre tipo sangre del grupo O. Ok. Aquí tenemos nuestras 5 probabilidades. Vamos a irnos a estadística, distribuciones de probabilidad. Y vamos a darle a binomial. El número de ensayos va a ser 5. Porque tenemos 5 muestras, aunque incluimos el 0. Nuestra probabilidad de evento va a ser 0.45. Ya tenemos seleccionada nuestra columna. Y esos son nuestros resultados de probabilidades. Entonces nos dice que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo 0. Entonces vemos que tendríamos que observar la probabilidad del 1, que es 0.25622. Esa sería nuestra respuesta aquí. Sería la probabilidad de que 1 tenga este tipo de sangre. Nos dice que calculemos la probabilidad de que al menos 3 de los 5 tengan sangre del grupo O. Entonces en este caso observamos el número 3, que es nuestra probabilidad de que al menos 3 tengan este tipo de sangre. Calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo 0. En este caso tenemos que observar nuestros datos, y que al menos 5 tengan este tipo de sangre. Y nuestra probabilidad nos da que es 0.18453 de que los 5 donadores tengan grupo de sangre. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. A nuestro total de nuestros donadores, a nuestra probabilidad número 5 le vamos a descontar toda la suma que tenemos de este lado para poder que nos dé esta probabilidad. Entonces es 1 menos 0.98155 y nos da este resultado, ya que es la probabilidad de que solamente 5 donadores tengan sangre del grupo 0. Aquí también podemos verla de la siguiente manera: calcular distribución de probabilidad binomial, y aquí le podemos dar acumulada inversa. Aquí disculpen, aquí no es, eso es en esta estadística binomial, acumulada inversa, y aquí abajo nos da los siguientes datos, solamente que aquí vamos a modificar algo que nos faltó. Binomial, aquí vamos a ponerle este dato aquí, pero aquí le vamos a poner acumulada, si no me equivoco. Estadística, ok, una disculpa, primero era binomial, era probabilidad sola, ¿no? Aquí tendríamos nuestras probabilidades solas. Aquí no hacía falta hacer ese paso en el número 5, sino que aquí tenemos nuestra probabilidad. En nuestra probabilidad acumulada ya observamos cómo se van acumulando los valores para llegar a nuestro número, a la probabilidad de 1.
Calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donantes tengan sangre del grupo O. 2 o más. Entonces lo que nos indica es que tenemos que sumar a partir de aquí para abajo para ver cuál es el resultado. Entonces lo que hacemos es ponemos todos estos datos y nos dan que nuestra probabilidad de que 2 o más tengan ese tipo de sangre es de 0.743782, que es lo mismo que tenemos de este lado. Seguimos, calcule que la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre tipo O, que exactamente ahí nos indica que tenemos que observar esta probabilidad, que es la de 2, que es de 0.336909, que es también la que tenemos de este lado, ¿no? Calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces 2 y 4, entonces vamos a sumar los que tenemos aquí, 2, 3 y 4, y nos daría nuestra probabilidad. .7253. Ese es nuestro dato que tenemos de este lado, que simplemente es la suma de nuestras probabilidades. Veamos otro ejercicio. Ejercicios color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule la siguiente probabilidad. 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Pero primero vamos a determinar con nuestros datos que tenemos aquí. Siempre y cuando respetando nuestro número de ensayos, que nos dice que va a ser 14, y nuestros probabilidad de evento, que aquí nos indica que es 40%, que es 0.040. Nuestro número de ensayos es 14. Le damos a aceptar y aquí vemos nuestras probabilidades conforme a 14 ensayos y una probabilidad de éxito del 0.4, que es igual a 40%. Calculo la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café, que al menos 8 de las 14. Entonces en este problema vamos a sumar todas estas probabilidades de 0 a 8 para que nos dé nuestra suma. Aquí también podemos ir a nuestra estadística básica, a calcular distribuciones de probabilidad binomial acumulada, y le damos a aceptar, de que tenemos nuestros datos 8. Entonces aquí vemos que se va acumulando nuestra probabilidad, y para que al menos 8 tengan ojos color café, nuestra probabilidad es de 0.941608, que es la que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. Ya no nos vamos a nuestra probabilidad acumulada, sino nos vamos a nuestra probabilidad normal de cada factor, y nos da que nuestra probabilidad de que exactamente 12 personas tengan ojos color café es de 0.000550. Eso es lo que tenemos de este lado. Calcula la probabilidad de que las 14 personas tengan ojos color café. De que exactamente dice, ¿no? Veamos. De que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nuestra probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café es de 0.00003. Y es la que ponemos aquí. Es muy poco probable, ¿no?
calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces aquí ya nos podemos irnos a cualquiera de las dos, podemos hacerlo de dos formas, pero aquí nos dice que 10 o más de las 14 personas. Entonces vamos a sumar a partir del 10 hasta el 14. Perdón, es la de acá arriba, no disculpa. Entonces 10 es 0.013603 más 0.003298 más 0.235. Nuestra probabilidad es de 0.01751 de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para la distribución binomial. Esto significa media, que media es igual a n por p, que es el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Nuestra varianza es n por nuestra probabilidad de éxitos por nuestra probabilidad de fracasos. Y nuestra distribución estándar es raíz de nuestro número de ensayos por la probabilidad de éxitos por nuestra probabilidad de fracasos. Para identificar los resultados inusuales tenemos que hacerlo con la regla práctica de desviaciones, como habíamos comentado. Valor máximo común, valor mínimo común, como habíamos dicho, media más 2 desviaciones estándar y media menos 2 desviaciones estándar según la regla práctica. Recordemos que no es el número 2 no es un número rígido, sino que se varía conforme a los datos que tengamos. En un experimento, vamos a ver un ejemplo. Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Utilice la regla práctica de desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base a estos resultados nos pregunta algo. Suponiendo que se obtienen 580 vástagos de guisantes, calcule la media. ¿Ok? Con nuestro número de datos que tenemos, que son 580, más con 0.75 de porcentaje que nos da, hacemos una multiplicación y nos da 435. Desviación estándar, lo que vamos a hacer es hacer esto mismo, multiplicar 580 por 0.75 y por nuestra probabilidad de fracasos, que en este caso sería el otro 25% del 75%. Y a eso vamos a sacarle raíz, y es 10.42 nuestra desviación estándar. Ahora nos dice que utilicemos la regla práctica para calcular los valores máximos y mínimos de guisantes con vainas verdes. En este caso lo que vamos a hacer es sumar 2 por 10.42 es igual a 20.84. 35 menos 20.84 nos da que nuestro valor máximo común es de 400. Nuestro valor mínimo común es de 414.16. Ahora vamos a calcular nuestro valor máximo común, que es de 435 más 20.84, que es de 455.84. Nos pregunta: ¿podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual? No es un valor inusual porque vemos que está dentro de estos límites, que es una regla práctica de desviaciones. Si está dentro de esos límites, podemos considerar que es un valor
que se acerque y que sirve, que nos da confianza, ¿no? Esto sugiere que el valor de 75% es erróneo, es un dato correcto. Es un dato correcto ya que está dentro de los límites. Vamos a ver otro ejercicio. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue de 61%. En una encuesta se preguntó a 1002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Nos pide que calculemos la media y la división estándar de números de votantes reales en grupos de 1002 individuos. Hacemos el mismo procedimiento. Nos está dando que son 1002 individuos por el 61%, que es 0.61. Nos da que nuestra media es de 611.22. Ahora nuestra desviación estándar sería igual a 15.43. En la encuesta nos dice que 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR Research Group, ¿es congruente que este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? Bueno, nos dice que 701 personas. Aquí tenemos ya con nuestros rangos, nuestro valor máximo común y nuestro valor mínimo común, que lo calculamos previamente. Vemos que este dato está fuera del rango en nuestros valores que tenemos. Entonces podemos decir que es un valor que no es congruente conforme nuestros valores máximos y comunes. Con base a estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No, porque ya un determinado porcentaje de los votadores podría mentir. Distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra determina el número de veces durante un intervalo está dado por la fórmula que tenemos acá abajo. Los requisitos es que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro de un intervalo considerado. Parámetros para la distribución de Poisson es la media y la desviación estándar. Diferencias entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra y la probabilidad, mientras que la distribución solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de las variables son de x son 0, 1, cualquier total de datos, pero los valores posibles de una distribución Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Ejemplos, vamos a ver un ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de 6.0 en la escala de Richter en el mundo según los datos de World Almanac and Book and Facts. Supongan que las distribuciones de Poisson es un modelo adecuado. Ok, vamos a resolver estas preguntas. Vamos primero a ver los datos que tenemos aquí. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año para calcular la media. En este caso vamos a dividir 93, que es nuestro número de terremotos, entre 100, que es nuestro número de años, que nos da 0.93. Esa es nuestra media.
Si P de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule probabilidad de 0 hasta probabilidad de 7. Aquí ya tenemos nuestras probabilidades que hemos sacado anteriormente con nuestra media de 0.93. Estas son nuestras probabilidades. Los resultados reales de los siguientes fueron 47 años, 0 grandes terremotos, 31 años, un gran terremoto. Pues vamos a compararlos con este lado, ¿no? Dice que cuando no hubo terremotos pasaron 47 años. Aquí tenemos una probabilidad de 39.45%, que nos da un total como de 40 años. Dice que cuando hubo en 31 años hubo un terremoto. Aquí nos dice que cuando ocurrió un terremoto teníamos una probabilidad de 36.69. Podríamos decir que se acerca un poco. Acá nos dice que en 2 años ocurrieron 4 grandes terremotos. No, perdón, que en 13 años ocurrieron 2 grandes terremotos. Tenemos una probabilidad de 17.06%. También se acerca. Es muy parecido el dato. En 5 años ocurrieron 3 grandes terremotos. Obtuvimos una probabilidad de 0.02. En 4 años, ¿cuánto obtuvimos? No nos dice. Perdón, en 5 años obtuvimos 3 terremotos. Es muy parecida, creo que es muy exacta. Entonces esto podría ser un dato muy cercano a los reales. Nos dice qué diferencia hay entre los resultados reales y la probabilidad obtenida en el inciso B. Pues está muy parecida la probabilidad, es muy cercana, no es exacta en todas, solamente en una, pero sí es muy parecida. Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso, sí, ya que es de ejemplo podemos ver que las probabilidades son muy cercanas a los datos reales. Ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según Claiborne, Noem and the Poisson Distribution. Para un día seleccionado al azar, calcula la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. Ok, entonces primero vamos a calcular nuestra media. Nuestra media es nuestros números de homicidios al año, que es 116, dividido en 365 días, que es un año. Nos da una media de 0.317. Ahora vamos a comparar los resultados. Aquí vamos a irnos a estadística, calcular distribución de probabilidad de Poisson. Y aquí tenemos nuestros datos con una media de 0.317. Y nos dice que veamos conforme con nuestros datos reales. En 280 días ningún homicidio. Cuando no hubo ningún homicidio, nos dice que tenemos una probabilidad de 0.728331. Con esto determinamos que tenemos una probabilidad alta. Dice que cuando hubo un homicidio tuvimos 79 días, que 79 días sería como un 20% de nuestro año, entonces se asemeja un poco. Dice que cuando obtuvimos 2 homicidios pasaron 17 días, que sería
como 0.5%, se acerca un poco. Entonces vemos también que la distribución de Poisson en este ejemplo también es un buen modelo, ya sea porque los datos se acercan mucho, podemos confiar más en ellos y están dando resultados cercanos. ¿Sale? Distribución normal estándar. Propiedades de la distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana, posee una media igual a 0, es decir, media es igual a 0, tiene una desviación estándar igual a 0, es decir, es igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme. Si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad, con una media de 0 y una desviación de 1, y el área total debajo de su función de la densidad es igual a 1. Puntuación z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo la curva. Valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa las puntuaciones z probables de las que son improbables. Objetivos: calcular el área que corresponde a las diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar y calcular la puntuación z correspondiente a las áreas bajo la curva. Vamos a ver un ejemplo. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se suponen deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua en algunos termómetros daban lecturas por debajo y otros daban lecturas por encima de 0 grados. Suponga que la lectura de media es 0 grados y que la desviación estándar es de 1. También supongan que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación al azar la lectura sea menor de 1.27. Bueno, vamos a irnos a... No hicimos aquí nada. Vamos a tomar cualquier hoja y vamos a darle nuevo proyecto. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a irnos a calcular distribución de probabilidad. Y esta es una distribución normal. Nos pide nuestra media, ya por default nos da una media de 0 y una desviación estándar de 1. Vamos a pedirle que nos dé una densidad de probabilidad y vamos a ponerle los datos. A ver, vamos a darle OK. Tenemos que poner aquí ciertos datos. Nos dice que bueno, aquí nos da ciertos datos, nos debería dar ciertos datos aquí. Vamos a ponerle calcula la probabilidad. OK. Vamos a irnos aquí. Disculpen, entonces vamos a irnos a distribución de aquí vamos a ver el ejemplo del profesor.
Y aquí tenemos nuestras probabilidades en el punto de congelación del agua. La lectura sea menor que 0.85 grados. Aquí aquí no puse los datos, pero aquí nos tendríamos que tener ciertos datos. Vamos a poner, no nos dicen los valores, pero vamos a irnos a vamos a ir a calcular distribución de probabilidad y vamos a irnos a normal. Aquí nos dice que tenemos que poner unos datos, entonces vamos a ponerle aquí en una muestra que obtuvimos 0.089. Bueno, ya recordé, una disculpa. Aquí lo que tenemos que tomar es nuestra constante, que va a ser de 1.27. Entonces vamos a calcular distribuciones de probabilidad y nos vamos a normal con nuestra medida de 0 y nuestra división estándar de 1. Vamos a ir a constante y nuestra constante que nos pide el inciso es el 1.27. Obtenemos que para 1.27 obtenemos una probabilidad de 0.897958, que es la que ponemos aquí, esta la ya redondeada. Calcule la probabilidad de que al azar un termómetro de lectura en el punto de congelación por arriba de menos 1.23. Entonces de este lado vamos a... ok, entonces ya obteniendo nuestra probabilidad, vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y aquí tenemos nuestra distribución que va a ser normal, nuestra media y nuestra distribución estándar. En nuestra área asombrada colocamos en nuestro valor esa misma constante en valor X y colocamos la cola izquierda para ver todos los datos de este lado, y nos da el mismo valor que tenemos aquí de este lado. Hagamos el ejemplo que calculemos por un valor por arriba de 1.23. Igual lo vamos a hacer en gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, área sombreada, menos 1.23, todos los valores por arriba. Vamos a dar de este lado y nos va a dar este dato de aquí, 0.8907. Probabilidad de que un termómetro líquido a la hoja arroje lecturas entre menos 2 y 1.50. Aquí mismo nos vamos en gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad. En área sombreada vamos a ponerle ambas colas, centro, y vamos a poner estos datos que de aquí, que es menos 2 y 1.5. y le damos a aceptar. Aquí está nuestra probabilidad entre esos dos parámetros. La temperatura, es decir, la temperatura que separa al 95% inferior del 5 superior. Nos vamos de este lado, pero vamos a ver primero en estadística, distribución de probabilidad normal, probabilidad acumulada inversa, y aquí nuestra constante de entrada va a ser 0.05%. Aquí está nuestra probabilidad con probabilidad inversa. Ese sería nuestro valor y lo podemos comprobar también en estadística, en calcular distribuciones de probabilidad normal,
y le damos aquí en 25. Si vemos, es el mismo dato que tenemos y está marcado por la misma probabilidad. Calcula las temperaturas que separan al 2.5 inferior y al 2.5 superior. Bueno, pues en este caso sería nuestro margen que nos queda ahí volando, que es 0.025 y 0.025. Vamos a ver otro ejemplo que es bastante parecido. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben de dar lecturas de 0. Las pruebas de estos revelaron que algunos están fuera de esos rangos. Ahora nos pide otros datos. Si se elige el hacer un termómetro, calcula la probabilidad de que el punto de congelación del agua sea menor de 0.085. Entonces sea menor de 0.085. Aquí lo que hacemos, nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y aquí en área sombreada ponemos que sea menor. Entonces vamos a ver los datos de este lado. Nos pide el dato de 0.085 o 0.85. Aquí tenemos nuestro dato. Calcula la probabilidad de que le seleccione al azar un termómetro de lectura de un punto de congelación del agua por arriba de menos 0.12. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Menos 0.12. Y aquí tenemos también nuestros datos. Aquí vamos a ponerle archivo, nuevo proyecto, y vamos a darle estadística tabular, distribuciones de probabilidad normal, y aquí nuestra constante vamos a ponerle menos 1.12. Aquí tenemos nuestros datos. .1313. Ok, si se elige el hacer un termómetro, calcula la probabilidad. Aquí nos vea 0.85. Y le da 0.1977. Y aquí tenemos nuestros demás datos obtenidos entre esos intervalos. Aplicaciones de distribuciones normales. Ejemplo, altura de entrada de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que la altura de los hombres se distribuye de manera normal, con una media de 69.0 pulgadas y una desviación de 2.8. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Bueno, aquí en este ejercicio vamos nuevamente a calcular distribuciones de probabilidad normal.
Aquí le vamos a poner una medida de cuánto nos decía el ejercicio de 69 y una desviación de 2.8. Y nos dice que calculemos la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar un golpe en la cabeza al medir más de 80 pulgadas. Esa va a ser nuestra constante, 80, y le damos a aceptar. Esa va a ser nuestra probabilidad de que un hombre tenga que agacharse. De acuerdo a los datos, el porcentaje del hombre será menor de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Bueno, pues en este caso nos vamos distribución de probabilidad, ver probabilidad. Aquí le vamos a poner 69 y nuestra desviación va a ser de 2.8. Ahora vamos a poner aquí 65 pulgadas. No, aquí no se le debe de mover. Una disculpa. Área sombreada. Sea menor, vamos a dejar esto de este lado. Y es de 0.9234. De acuerdo con los datos de porcentaje de hombres, estará entre 72 y 80 pulgadas. Nos vamos a gráfica de cuestión de probabilidad. Tenemos estos datos, vamos a ganar esto del centro y nos dice que obtengamos entre los intervalos 72 y 80. Nos da 0.1419. Esos son nuestros datos. Ok. Otro ejercicio: los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 y una desviación de 495. El hospital de Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450, usualmente ligeros, o más de 4.390, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque no tienen eso al nacer, comprendido entre 2.450 y 4.390? Ok, vamos a meter nuestros datos igualito que este ejemplo. Vamos a darle nuevo estadística, calcular estadística, distribución de probabilidad. Nuestra media va a ser de 3.420 y 495 nuestra desviación. 3.420 y 495 nuestra desviación. Nos dice que calculemos el porcentaje de veces que no requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390. 2.450 y 4.390. No, disculpe. Vamos a gráfica de probabilidad.
2450 y 4390. No disculpe por tardarme tanto. Le damos enter y esa es nuestra probabilidad de que estén en esos porcentajes. Es del 0.95%. ¿Cuál es el porcentaje de veces que requieren un tratamiento especial? Que están en menos de 2450. Nos vamos aquí mismo, gráfica de probabilidad, ver probabilidad. Aquí le ponemos este valor, dejamos este y la probabilidad es de, aquí no nos salió, aquí está nuestra probabilidad, que es de 0.025. Y como es lógico, el otro porcentaje que falta es para los bebés que requieren un tratamiento por nacer pesados. Distribuciones muestrales y estimadores. Una distribución muestral de un estadístico es la distribución de todos los valores de estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de las medias muestrales. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las medias muestrales. La distribución muestral de la proporción es la distribución de las proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño. Definiciones, estimadores y sesgos. Los siguientes estadísticos son estimadores y sesgos, es decir, coinciden con el valor parámetro poblacional, que es la media, la varianza y la proporción. Estimadores sesgados son los siguientes estadísticos, como la mediana, el rango y la desviación estándar. Ejemplo, el promedio de la muestra es el mejor estimador de la media de la población. La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar. Ejercicio. Demostración del teorema del límite central a partir de la distribución triangular con 5000 datos. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner nuestras columnas con los datos que ya nos habían dicho. N es igual a 4, N es igual a 10, N es igual a 20. Ok, aquí vamos a decir calcular vamos a ponerle que genere ¿cuánto? 5000 datos, ¿verdad? Vamos a poner triangular, cota inferior lo dejamos en 0, moda lo dejamos en 1 y cota superior 6. Y aquí nos va a generar todos estos datos. Ahora vamos a generar las muestras. Vamos a calcular conjunto de simples de números en N2 desde el primero hasta el último, que le vamos a poner que sean 2500 en incrementos de 1. Uno de los valores que se va a repetir son 2. Ahora para el 2 vamos a ponerle 4 desde el 1 al 1250 y le vamos a poner que se repita 4 veces. Vamos para el siguiente, desde el 1 al
datos y se repita 10 veces. Ahora vamos al 20 del 1. Ok, ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a ir a estadística. Muy bien, ahora nos vamos a estadística básica, almacenar estadísticos descriptivos, y en estadística vamos a obtener nuestras medias. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra media de nuestra columna n es igual a 2, y así lo hacemos para todos nuestros datos. Y aquí obtenemos ya todos nuestros datos con los cuales podemos observar nuestras medias de cada una de nuestras columnas. Ahora nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos, y en nuestra variable ponemos triangular y cada una de nuestras medias, y vamos a pedir que nos muestre simplemente nuestra media y nuestra desviación estándar. Y aquí nos podemos dar cuenta que nuestras medias son iguales, lo único que varía son nuestras desviaciones estándar. Y ahí concluimos con la demostración del teorema del límite central. Ahora nos pide que hagamos ahora vamos a continuar con la distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial. Parámetros de aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media es igual a n por p, y la desviación estándar es raíz de n por p por q. Ejemplo: la compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de la dirección de correo electrónico. Supongan que en el formato de encuesta se enviaron 40.000 personas, y que para ese tipo de encuesta el porcentaje de respuesta en una dirección de correo del registro electrónico era del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener 1150 con direcciones de correo electrónico. Aquí lo único que vamos a hacer es irnos a archivo, nuevo, vamos a irnos a calcular la distribución de probabilidad, y esta es una distribución binomial. Aquí nos dice la cantidad de éxito, 40.000 personas, no sé qué, es del 3%, y el número de ensayos es de 40.000.
Bueno, aquí no nos salió. Vamos a volver a ver lo que nos pide. Una disculpa, volvemos aquí. Lo que se ha pasado es que tenemos que irnos a gráfica, ver probabilidad. Aquí en distribución cambiamos a binomial. Aquí el número de ensayos será 40.000. Probabilidad de éxito es 0.03. Área sombreada en X. Aquí sí vamos a ponerle lo que queremos ver. Y nos pide la probabilidad binomial con estos datos. Le damos a aceptar y nuestra probabilidad es de 0.9913. Ahora nos pide que obtengamos la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Aquí lo único que tenemos que graficar distribución normal, ver probabilidad, y aquí si le cambiamos a nuestra distribución normal. No la encuentro. Bueno, ahora nos pide que veamos la distribución normal. Para eso vamos a tener que calcular nuestra media. Nuestra media nos dice que es n por p. Entonces en este caso vamos a calcular n, que son 40.000, por nuestra probabilidad de éxito, que es el 3%, 0.03, nos da igual a 1200, multiplicado por nuestra probabilidad de fracaso, que es 0.97. Esto nos da igual a 1164 y la raíz es 3411. Entonces vamos a irnos de este lado. Aquí nuestra media es 1200, aquí es 34.11 y nuestra área sombreada es igual. Le damos a aceptar y esta es nuestra probabilidad, nuestra distribución normal de nuestra probabilidad. Vemos que son muy semejantes. Ejercicios de donadores. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O. Y del tipo RH, a estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que del número de donadores universales sea de al menos 10? Vamos a calcular las dos probabilidades. Vamos a gráfica. Primero vamos a borrar esto de aquí. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad. Binomial. Número de ensayos. Vemos que el número de ensayos es 200 y nuestra probabilidad es el 6%. Y nos dice que la probabilidad que queremos saber es el número de donadores que sea de al menos de 10. Vamos a aceptar y esta es nuestra probabilidad, 0.7657. Ahora, para obtener nuestra distribución normal, la media, nuestra media sería 200 por 0.06 es igual a 12,
y vamos a irnos de este lado, gráfica de distribución, aquí le vamos a poner normal, igual a 12, y nuestra desviación sería por punto 94, 3.35, y le damos a aceptar, sería 0.7248. Esa sería nuestra distribución normal. La evaluación de la normalidad, una gráfica cuartilar normal, es una gráfica de puntos donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. En el histograma, construimos el histograma, rechaza la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Y valores atípicos, identifique valores atípicos, rechaza la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error, un resultado de la variación al azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. 3. Gráfica cuantilar normal, si el histograma es básicamente simétrico y existe mucho un valor atípico, utiliza la tecnología para generar una gráfica cuartilar normal. Bien, para estas distribuciones, para este tipo de el ejercicio, vamos a checar los siguientes datos. Realicé una evaluación de normalidad. Aquí tenemos nuestros datos, edad, estatura, peso, pulso y IMC. Nos vamos a ir aquí a pruebas. Nos vamos a estadística básica. Nos vamos a prueba de normalidad, ponemos la variable y Anderson Darling, y nos dice, podemos ver que los valores se muestran cerca de la línea recta, lo cual nos dice que no hay evidencia suficiente para rechazar de que los datos son normales. Quiere decir que los datos que observamos son normales. Así podemos hacer esta prueba de normalidad para cada una de nuestras variables. Nuestra variable de peso. También los datos son muy cercanos a nuestra recta. Vamos a hacer nuestra siguiente variable, que es pulso de hombres. Aquí sí vemos mucha diferencia de los datos, están muy alejados. Eso nos muestra que puede ser que nuestros datos son atípicos. Y el último, vemos que los datos son cercanos. Podemos verlo de otra manera, nos vamos a gráfica de probabilidad. Y aquí volvemos a poner nuestros datos. Y aquí vemos que nos da un margen más abierto, pero aún así en esta variable de edad tenemos datos que se salen. Nos dice la presentación que si observamos uno o más datos atípicos fuera de este rango, puede ser que nuestros datos no sean muy confiables, aun y en que tenemos un nivel de confianza del 95%, ¿no? Ahora nos da datos mujeres. Vamos a hacerlo de la misma manera. Nos vamos a hacer estadística descriptiva, mostrar estadísticos, estadística básica, y hacer nuestra prueba de normalidad con nuestra variable estatura, Anderson Darling, y vemos que los datos están muy cercanos, aunque tenemos este poquito más lejano.
Le damos en gráfica de probabilidad, tomamos estatura y vamos a verla de esta forma. Aquí nos muestran los datos dentro de este parámetro, entonces podemos ver que es un valor confiable, ¿no? Son datos que no podemos rechazar. Vamos a hacer otro ejemplo, prueba de normalidad, pero ahora con peso. Vemos datos muy fuera de este lado, entonces vamos a ver la gráfica de probabilidad para comprobar un poco. Sí, vemos datos muy salidos. Aquí podemos comparar estos dos, que son las dos gráficas de la misma variable, y si vemos estos datos aquí podemos concluir que estos datos no son normales. Seguimos. Herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, empresa Comscore. En una encuesta de trabajo para conocer el mejor área de la misma, un 73% escogió el área de mantenimiento por ser la más limpia. En otra encuesta se preguntó a 600 sujetos si habían votado por esa área como la mejor. Vamos a calcular la media y la decisión estándar del número de votantes reales en un grupo de 600 individuos. Nuestra muestra, que es 600, por nuestro porcentaje, que es 0.73, nos da una media de 438. Nuestra desviación estándar 600, que es nuestra muestra, por 0.73, que es nuestro porcentaje de éxito, por el porcentaje de fracaso. Sacamos raíz, es un 10.87. Ejemplo 2. En un periodo reciente de 100 días hubo 49 inasistencias de distintos empleados. En total en la empresa Comscore, según datos de RH, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media y las probabilidades. Bueno, aquí tenemos nuestras probabilidades con nuestra media de 0.49, ya que tenemos aquí 49 datos y 100 días, que al mismo tiempo es nuestro porcentaje en una gráfica de Poisson. El 2% de las personas de cierta área tienen grupo 0 y grupo A positivo. La empresa está apoyando a un trabajador que necesita 600 donadores de tipo de sangre para una operación. Si 2000 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores que tengan ese tipo de sangre sea de menos de 600? Vamos a calcular la probabilidad binomial. Ya por último, número de ensayos son 2000 y con un nivel de confianza del 2%. Queremos obtener al menos 600 donadores. Aquí no era esto, disculpe. Y aquí obtenemos nuestra probabilidad para este ejemplo. Bueno, pues por mí sería todo. Este es de este video. Espero que haya quedado claro. Me despido. Muchas gracias. Buenas noches.